tampoco. Ya, muchachos, profesores y... Uy, profesores y profesoras. ¿Ven mi pantalla o no? ¿No? Ya. ¿Ahí sí? Listo. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar principalmente sobre desarrollo y aprendizaje motriz. Y acá, tal como les señalaba anteriormente, tenemos al aprendizaje siempre se le van asociando algunos conceptos, unos otros conceptos, tales como el comportamiento motriz, la conducta motriz, la competencia motriz y el control motriz. Y hoy día lo que vamos a visualizar principalmente cuáles son esos elementos esenciales que lo distinguen. Ya lo van a ver más adelante, pero tenemos en los conceptos y en los términos tenemos algunos elementos que son propios y que los diferencian, que son aquellas propiedades conceptuales o reconocidas como las variables que te van dando características primordiales de cada uno de los elementos, y además también cada concepto va teniendo connotaciones e intenciones, y extensiones, y eso permite diferenciar también las definiciones de cada uno de ellos. Por tanto, antes de hablar de aprendizaje motriz, vamos a hablar del comportamiento motriz. Y el comportamiento motriz es el objeto de estudio principalmente del aprendizaje, pero desde una mirada más psicológica, de una corriente de la psicología que estudia el aprendizaje motor. Esa es la primera y el elemento diferenciador con respecto a estos elementos. Y por tanto, cuando hablamos de competencia motriz, principalmente, o la idea que nos distancia que la diferencia del aprendizaje fundamentalmente, es que el comportamiento motriz, insisto, trae algunos elementos como la eficacia y la eficiencia de una ejecución, de la ejecución de una habilidad. Y por tanto, estos elementos le van a permitir, que son desde el punto de vista de la conducta del ser humano, permiten también resolver y adquirir ciertas habilidades y destrezas en el ámbito del deporte. Y por tanto, cuando hablamos de comportamiento, esta corriente de la psicología que estudia el aprendizaje te dice principalmente que en el comportamiento motriz existen algunos elementos que están influyendo y que se comportan y que además también traen consigo algunos elementos que son esenciales para entender este concepto. Uno primero es el organismo, en este caso somos nosotros los individuos que tiene cierta autonomía en un contexto determinado. Y por otro lado también te indica, como parte del comportamiento, que estos organismos se desarrollan en un ambiente, por tanto indica que no hay aprendizaje o no se puede visualizar el comportamiento si es que el sujeto no se desenvuelve en un contexto, en un ambiente determinado. Y por otro lado también indica, como idea esencial del comportamiento motriz, es que este sujeto va a recibir influencias del contexto para desenvolverse, y además también entrega también ciertos elementos para que el contexto se modifique. Por tanto, existe una relación que es bidireccional. Y en este sentido también el comportamiento motriz, desde esta mirada que es psicológica, lo que nos dice principalmente es que tiene algunos elementos que son esenciales para reconocer el comportamiento. Primero, habla sobre un procesamiento de la información. Por tanto, hace la analogía con que el estudio del comportamiento motriz, de una u otra manera, es análogo a estos sistemas de procesamiento de la información, en el sentido que tenemos una entrada, es decir, aquellos estímulos que vienen del medio y que yo puedo entregar también al medio. Además, también te dice que estos modelos de comportamiento motriz procesan aquella información y además entregan una respuesta, o el famoso output. Y en este sentido, el ambiente entrega sentidos de retroalimentación o el famoso feedback. Y estos elementos también del esquema del comportamiento nos permiten ir regulando la conducta o el comportamiento del sujeto en un contexto determinado. Y además te dice, ojo, elementos esenciales del comportamiento en un modelo de esquema comportamental son las sensaciones y por otro lado las percepciones. Y cuando hablamos de las sensaciones, hace analogía con la primera fase del comportamiento motriz, que tiene que ver con la entrada o la recepción de los estímulos. Y cuando hablamos de las percepciones, está asociado a la respuesta, en el sentido de que la percepción es la interpretación de un estímulo. Por tanto, Esteban y Jordan, cada uno de nosotros vamos a poder percibir un estímulo de distinta manera, independiente de que el canal sensitivo sea el mismo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un estímulo, en este caso motriz, que es recibir el balón,
o eso, en este caso el objeto es el balón, es el estímulo que viene hacia mí para que yo lo pueda recibir. Cuando adquiero esa información, la interpretación de la respuesta va a ser totalmente distinta, tanto en Rosita, en Ivana, en mí, en la profesora Yaca y en ustedes dos. Y eso tiene que ver con la percepción. Cada uno de nosotros puede percibir que el implemento puede venir más rápido, más alto, o hacia abajo, o más lento, y eso va a condicionar la respuesta e incluso la programación de la respuesta. Pero es una mirada más psicológica, de una perspectiva psicológica del aprendizaje, que como señalo, el objeto de estudio en este caso es el comportamiento motor. Acá en este esquema principalmente visualizamos cómo están asociados el comportamiento motor con la motricidad, elementos que ya señaló la profesora Jacqueline en la unidad anterior, y además también de qué manera el comportamiento motor se asocia bajo una mirada más neurofisiológica a los elementos del control motriz, elementos que vamos a ver la próxima semana. Cuando hablamos de conducta motriz, bajo la mirada de Parlevas, lo que nos dice principalmente es que la conducta motriz está asociada a una acción motriz. Y en este sentido, la acción motriz y la conducta motriz son particulares de cada individuo. Por tanto, cada individuo cuando realiza una conducta motriz le asocia o le integra la propia experiencia y las propias particularidades del individuo. Lo que nos dice también desde la mirada de la praxeología, en este caso de Pierre Parlevas, es que cada conducta motriz en función de una acción motriz, en función de los estímulos, que un estímulo puede ser el mismo, el movimiento de respuesta va a ser totalmente distinto. Y eso está asociado a las experiencias previas del sujeto. Y por tanto te indica que la acción motriz es particular a cada individuo y es particular en función de las experiencias, de las emociones y fundamentalmente, insisto, del acervo motriz que tenga la persona. Y cuando hablamos entonces de esta conducta motriz, principalmente lo que nos dice es que la persona es un sujeto que se mueve, que interactúa con el contexto y que esa interacción además también no solamente es producto de los aspectos motrices de la conducta que uno visualiza, insisto, sino que todos los otros elementos que van influyendo en que la persona tenga un determinado movimiento, emociones, afectos, etcétera. Y por tanto encontramos dos grandes diferencias desde la conducta motriz con respecto a la competencia, al comportamiento motriz. Uno, el comportamiento está diferenciado en esta perspectiva psicológica de un sujeto que interactúa con el ambiente y que recibe información del ambiente, y ya la conducta motriz como manifestación del movimiento agrega estos otros elementos adicionales vinculados a la motricidad humana que ya señalaba la profesora en las primeras clases. O sea, entendiendo la lógica de que el ser humano es un ser unicista y por tanto tiene particularidades que son incorporadas al movimiento. Y cuando hablamos de la competencia motriz, que es otro concepto que está asociado al aprendizaje y que seguramente ustedes a lo largo de la lectura van a poder, de la lectura de algunos elementos complementarios que hemos dejado en el aula, principalmente nos dice que la competencia motriz es aquella respuesta o manifestación motriz del individuo que está contextualizada a un ambiente determinado. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos de contextualización, quisiera señalar es que si bien el sujeto tiene un repertorio de habilidades motrices que ya ustedes ya conocen y que ha ido desarrollando en el tiempo, de una u otra manera, cuando se va enfrentando a situaciones de mayor complejidad, van incorporando otros elementos vinculados a la resolución de problemas. Me explico. Si usted quisiera hacer un lanzamiento en suspensión, en el básquetbol, por ejemplo, el sustento de esta competencia motriz es una habilidad motriz que es saltar, la habilidad motriz básica del salto. Pero por tanto, para resolver esa problemática que es encestar un balón, necesita ser aún más competente. Y por tanto, la competencia motriz, insisto, se encuentra contextualizada y permite resolver y demostrar, a partir del acervo motriz y de la experiencia motriz, permite demostrar qué tanto ha adquirido o de qué manera puede adaptar y transferir la habilidad motriz básica en una situación aún más compleja. No sé si Esteban o Jordan me expliqué bien. O sea, es un poco complejo, pero igual se entiende en cierta parte.
Sí, es bastante más compleja la competencia motriz porque de una u otra manera cuando nos acercamos al término, a la raíz del término competencia o ser competente, implica que alguien tiene que principalmente demostrar a partir de los conocimientos, de los procedimientos que ha adquirido, de las formas de hacer, tiene que demostrar ante una situación en particular para resolver un problema. Por tanto, Sí, profesora, perdón, me gustaría sumar que tienen ciertos criterios de desempeño, que hay que responder a esos criterios de desempeño. Eso. ¿Profe? O sea, Esteban. significa que esto está ligado más al rendimiento, o sea, un desempeño viéndolo desde la calidad del mismo. Así es, O- eso quería ir. Y cuando la profesora habla sobre el repertorio o estos indicadores o criterios se refiere a estos criterios de calidad. Por tanto, cuando hablamos de la competencia, uno ya valora, tal como dice la referencia que está en la presentación, ya valora la calidad de ejecución y de eficacia de la destreza o del movimiento en particular. Pero una de las claves que nos permiten entender y comprender de mejor manera el concepto de competencia motriz, principalmente es que nos permite resolver una situación aún más compleja, que Sí. requiere, perdón No, profesor, termine la idea, perdón. que requiere como sustento las habilidades motrices básicas. Y Y cuando, ahí quería yo linkear con la información que entregamos en desarrollo, porque esta competencia va totalmente relacionada desde las habilidades motrices específicas hacia adelante, porque las habilidades motrices básicas en su base, ¿no es cierto?, no tiene un criterio de efectividad, sí lo tiene la habilidad motriz específica. Entonces, porque la habilidad motriz específica se condiciona, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo de las capacidades. Y eso tiene a partir de la evolución de la edad cronológica y biológica. Se dan cuenta que todo al final se articula en el tipo de habilidad que debo desarrollar y el criterio o la necesidad o la cualidad de esta habilidad según esta competencia motriz. y ahí yo creo lo que señala la profesora es bastante interesante porque a la larga esta competencia requiere de una u otra manera el desarrollo de las habilidades motrices básicas, específicas y compuestas y luego especializadas y complejas. Ahí yo recién puedo determinar qué tan competente es un sujeto en función de mis propios indicadores de calidad para resolver una problemática. ¿Profesora? Y ahí nosotros podemos linkear con lo que es la iniciación deportiva, la iniciación temprana a los deportes. ¿Dónde está la teoría que sustenta de que un niño con un bajo repertorio motriz, a partir de su edad de desarrollo motriz y su contexto de y capacidades condicionantes y coordinativas, cómo yo voy a poder seleccionar a un niño a partir de su competencia motriz e iniciarlo deportivamente y la detección temprana de talento? Entonces, el fundamento teórico está bajo esta mirada, ¿no es cierto?, del desarrollo motriz a partir de las particularidades de cada individuo. Y en esas particularidades que habla la profesora, este esquema lo define muy bien cuando habla de que, claro, efectivamente requiere un desarrollo de la motricidad en función de aumentar el repertorio motriz, integro la corporeidad, que esta, y esto lo linkeamos con la conducta motriz también anteriormente, que es esta capacidad de comunicar a partir del movimiento, y no solamente desde las actividades más introyectivas, sino que también esa comunicación, integración de la corporeidad se puede visualizar y se visualiza de hecho también en actividades motrices vinculadas a los deportes. Y por otro lado, también el componente de cómo yo pongo a disposición mi repertorio motriz de forma eficaz y eficiente está también determinado a partir del nivel de creatividad en la acción motriz. Y esa creatividad en la acción motriz viene a determinar también de qué manera voy dando respuestas únicas, emergentes, en función de distintas problemáticas. Por tanto, el ser competente implica, insisto, resolver problemáticas que le permitan al sujeto no tener respuestas únicas ante una misma situación, sino que tener, a partir de la servomotriz, que fue un concepto que vieron con la profesora, tener respuestas diversas ante una misma problemática. ¿Ya, profesora? No, solamente sí, no, o sea, más sería redundar. Muy bien, Juan Hurtado. Y por otro lado también, acá yo quiero linkear, parece que la profesora, no es que sea palo blanco en esta situación ni esté ni verdad, pero la profesora hablaba fundamentalmente fundamentalmente en la lámina anterior desde las capacidades motrices, las capacidades vinculadas a la condición física, a la coordinación. Y por tanto, el concepto de competencia motriz es bastante interesante, porque en función de lo que vamos a ver más adelante, los que nos proponen estos mismos autores, Font, principalmente es que te dice, bueno,
hay un nuevo concepto que es de capacidad motriz que articula tanto las capacidades coordinativas, fundamentalmente la coordinación, con las capacidades de la condición física, y además es el puente con las habilidades motrices. Por tanto, a mayor desarrollo de las habilidades motrices básicas, específicas y compuestas, especializadas y complejas, y además a partir de los elementos del crecimiento y de la maduración, que ya vieron con la profesora, en la unidad de desarrollo motriz, se estimulan y se favorecen la capacidad motriz, las capacidades, perdón, coordinativas y condicionales. Y esta fusión de desarrollo de la mejora cualitativa y cuantitativa favorece la predisposición motriz, que es la capacidad motriz. Por tanto, mientras más capacidad motriz tenga el sujeto a medida que se va desarrollando y creciendo, más competente va a ser. Y ahí podríamos, en este esquema, podríamos articular y resumir, bueno, qué tan importante es ser competente motrizmente. Y ahí más abajo nos habla de que hay una interrelación positiva, efectivamente, y por eso también lo hemos tratado con la profesora hemos elegido este concepto principalmente para visualizar qué tan relevante es en el aprendizaje motriz, porque si hay una interrelación positiva de las habilidades motrices básicas, las capacidades coordinativas y condicionales, más competente va a ser el sujeto y por tanto más posibilidades de aprender va a tener. Y lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta asignatura es de qué manera las variables del aprendizaje motriz me van a permitir hacer una intervención mayormente contextualizada. No sé si Esteban y Jordan estamos bien ahí, ¿hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, mejor, ahora sí. Ahora sí, ya. Tenemos que avanzar avanzar en este bosque de conceptos porque de una u otra manera cuando vayan leyendo aprendizaje o si les interesa tanto el desarrollo como el aprendizaje se van a encontrar con un cúmulo de conceptos que pueden ser iguales o pueden ser entendidos como sinónimos pero tienen particularidades. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Profesora? Sí, y acá lo importante es de que de estas asignaturas y desde estas áreas del conocimiento, en lo que es el movimiento, se estructuran nuestros discursos. Y es súper importante tener una pertinencia y coherencia de mi verbalización de un término, que efectivamente ese término responda a la utilización de esto, porque muchas veces hablamos como sinónimos de ciertas capacidades coordinativas condicionantes, hablamos sobre sinónimos de habilidades, y efectivamente no son sinónimos y responden a una naturaleza totalmente distinta en alguna oportunidad. Entonces, estos son conceptos que los van a acompañar durante el ejercicio de toda la carrera y que son base, y que, insisto, hacen la diferencia en tu formación inicial. ¿Ya? Porque no todo el mundo los maneja con la expertise necesaria y requerida para poder desempeñarse en el medio. Y estos son los puntos de inflexión, creo yo, que tenemos como universidad. ¿Sí? ¿No? Y que efectivamente marcan la diferencia. Yo creo que eso es importante también. Avanzar en seguir marcando siempre la diferencia con respecto a otros profesionales del ámbito. ¿Mm? Dicho esto, cuando ya avanzamos también, bueno, y acá un poquito avanzando también con respecto a la competencia motriz, acá podemos ver un poco la analogía entre el modelo de Gallagher que presentó ya la profesora con cada una de la progresión de las habilidades y un poco también de qué manera el sujeto se va haciendo mucho más competente a medida que va avanzando en la complejidad de la adquisición de las habilidades. Dicho eso, recién vamos a comenzar con las conceptualizaciones del aprendizaje motriz. ¿Ya? Ahora la pregunta, Esteban y Jordan, si es que tienen la posibilidad de ahí, ¿qué entienden ustedes por aprendizaje? ¿Qué es para ustedes aprender? Adquirir conocimientos, ya, habilidades, todo ese tipo, o sea, adquirir cosas nuevas, básicamente. Perfecto. ¿Ya? Esa es una definición que... O sea, perdón, ¿Perdón? o sea, además de adquirirlo, también sería manejarlo, en el sentido de que yo, no sé, pues, usted como profesor me enseña cosas y yo después las entiendo y las puedo desarrollar. Ahí yo cacho que recién aprendí. Perfecto. Y efectivamente, y ahí bueno, ya podemos avanzar en aprendizaje significativo y aprendizaje situado. Pero efectivamente cuando hablamos de aprendizaje nos referimos a eso, a la adquisición de nuevos elementos, ya sean conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, y que pueden ser aplicados en un contexto determinado. Sin embargo, cuando hablamos del aprendizaje motriz, también vamos a incorporar otros elementos. Nosotros leemos mucho a Grosser, que es bastante claro con respecto a la adquisición de las habilidades, a la adquisición
sobre todo estos elementos de las fases sensibles que te van a permitir estimular. Pero cuando habla de aprendizaje también es bastante claro, y lo que indica principalmente es que el proceso de aprendizaje motriz, desde el punto de vista de la motricidad como manifestación del movimiento, te dice que hay una mejora en la coordinación de un sistema nervioso central y un sistema muscular. Por tanto, Grosser acá inmediatamente uno podría decir, bueno, entiende además también el aprendizaje de una mirada un poco más neurofisiológica de aquellos elementos que van interviniendo en el control y en la generación del movimiento. Pero además también dice que las habilidades motrices se van perfeccionando con la práctica a partir de la repetición, utiliza el concepto de repetición desde la práctica, y además también existe una mejora y una automatización de un gesto deportivo, de un gesto o una habilidad. ¿Ya? Y acá quisiera señalar de que cuando habla de automatización, más adelante vamos a ver, y bajo mi perspectiva, a lo mejor la profesora Jacqueline tiene otra distinta, pero cuando hablamos de automatización, bajo mi perspectiva, insisto, hay que desmitificar de que la automatización es realmente mala. ¿Ya? No necesariamente tiene ese perfil tan demoníaco con el cual se le asigna, porque vamos a ver más adelante que hay elementos en los cuales la automatización implica una menor regulación de los componentes de la atención frente a un estímulo determinado. ¿Profesora? Quisiera señalar que efectivamente este medio, ¿no es cierto?, de la automatización se linkea mucho con los tipos de deporte cuando tienen una estructura técnica muy compleja. Hay elementos técnicos que son muy complejos y que son necesarios a partir de la automatización. Y eso no es solamente, eso reúne y convoca capacidades coordinativas como regulación del movimiento, adaptación, por lo tanto no hay que mirar la automatización como solamente endemoniado, como dice el profesor, porque efectivamente responde a las condiciones del movimiento y los requerimientos de esto. Yo, por ejemplo, difícilmente podría indicar que a partir del descubrimiento y la creatividad una persona pueda pasar el salto en pértiga y la posición JL, que está en posición invertida sobre la garrocha. Entonces, cada movimiento tiene cierto requerimiento y no debemos descartar ciertos elementos o herramientas que te van a permitir que el niño adquiera ese movimiento construido. Y esos movimientos y esos métodos de automatización responden a movimientos bastante complejos y antinaturales, porque efectivamente no es un movimiento natural el poder estar en una posición invertida sobre una vara. ¿Ya? Entonces, efectivamente responde a ciertas condiciones. Y termino diciendo de que todas las herramientas nos sirven como profesores para poder implementar una buena docencia, porque la importancia no está en cómo yo enseño, sino que cómo el niño aprende. Eso. Gracias, profe. Y eso es fundamental porque efectivamente, sobre todo cuando uno plantea y planifica la enseñanza, o diseña, perdón, la enseñanza en función de la adquisición de ciertas habilidades, uno enseña tal como uno aprendió. Y desde el punto de vista de la práctica pedagógica, la invitación es a que puedan ir eliminando esos paradigmas en función de que uno efectivamente, o el paradigma educativo actual, está presente en que el niño tenga que aprender, utilizando diversidad de estrategias. Por tanto, el foco está en que el sujeto aprenda. Y si efectivamente hay instancias en que tiene que automatizar, donde los procesos de atención y de regulación son menores, efectivamente hay que avanzar en eso también, tal como dijo la profesora, por la complejidad de las tareas motrices y de las habilidades que se quieren enseñar. Otra definición de Magil principalmente es que evidentemente hay un cambio en las capacidades, y acá también habla del término de capacidad motriz, un poco haciendo la relación con el término de competencia anteriormente, donde habla que la capacidad, que es esta predisposición motriz, es la conjunción entre capacidades coordinativas, condicionales y las habilidades. Y por tanto te dice que cada vez que hay aprendizaje, el sujeto también está aprendiendo, está adquiriendo otros elementos. Y te dice además también que una mejora relativamente permanente. Y eso es importante señalarlo, porque esa mejora relativamente permanente está asociada al nivel de práctica que tenga el sujeto. Por tanto, la práctica sistemática, la práctica contextualizada, la variabilidad de la práctica, que son elementos necesarios para el aprendizaje, deben apuntar efectivamente al desarrollo, porque de una u otra manera el sujeto no aprende o se estanca el aprendizaje, no hay adquisición de nuevos elementos.
Y cuando hablamos principalmente del aprendizaje motriz, nos vamos a referir o vamos a visualizar el aprendizaje bajo dos vertientes bien interesantes. Una es que algunos se centran principalmente en el producto, por tanto, no importa el proceso del sujeto, siempre y cuando la conducta inicial o el comportamiento inicial de la persona se haya modificado al final. Por tanto, el camino que hay para llegar desde un estado 0 a un estado 2 no importa, lo que importa es el resultado de la práctica, ¿ya? Y por tanto, el otro elemento del aprendizaje motriz está vinculado a que cuáles son aquellos elementos en el proceso, el diseño de las tareas, el levantamiento de los procesos, del diseño de la enseñanza, para que el estudiante pueda lograr una mejor coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso muscular. ¿Por qué hace esta relación entre el sistema nervioso central y el sistema muscular? Principalmente porque a partir del sistema muscular es donde uno puede visualizar qué tan eficiente es la respuesta que se ha programado a partir del aprendizaje. Y el sistema nervioso central, principalmente porque a nivel del control motriz y a nivel de las vías que funcionan y que intervienen en el aprendizaje, van a permitir también recibir los estímulos de una determinada manera e interpretarlos para programar una respuesta. Y cuando hablamos de aprendizaje, siempre nos vamos a encontrar, incluso en los modelos de aprendizaje motriz y en los esquemas del comportamiento motriz, nos vamos a encontrar con elementos que son comunes, independiente del modelo de aprendizaje con el cual tengamos que avanzar. Uno es la identificación del estímulo. Ya habíamos hablado con respecto al comportamiento motriz que esta identificación del estímulo está asociada a la sensación, a la captación del estímulo. Y cuando hablamos de estímulo, es aquella información que principalmente viene del medio, aquel estímulo que viene del medio, ya sea una instrucción, la entrega de un implemento, un móvil, alguna indicación, y que esa identificación del estímulo va a ser recibida a partir de canales sensitivos. Por otro lado, un segundo elemento tiene que ver con la selección de la respuesta. Y acá, en la selección de la respuesta, está vinculado a los procesos de programación de la respuesta. A nivel, un tema que, que es bastante interesante, cuando hablamos del nivel del sistema nervioso central, tenemos dos áreas a nivel cerebral. Una área es el área premotriz, o el área 6, y un área 4, o de planificación motora, o el área 4 de Brodmann, recibe esas definiciones, y que están a nivel del lóbulo frontal del cerebro. Entonces, ¿qué te dice eso? Que en el área 6 hay una preplanificación de la respuesta, y en el área 4 tú programas la respuesta y ahí está la selección de la respuesta ideal. Por tanto, cuando uno selecciona la respuesta, se entiende que hay programas motrices, y esos programas motrices son una serie de trazos a nivel cerebral en estas áreas principalmente, que van a permitir seleccionar la mejor respuesta. ¿Cuál es la dificultad? Que a menos estimulación motriz, a menos instancias de práctica, el sujeto va a tener un programa trazado, y por tanto la intención es que pueda tener distintas salidas para programar y seleccionar una buena respuesta. Cuando uno selecciona una buena respuesta, la programa a partir de estos elementos de la percepción y entrega también la toma de decisión, o se visualiza la toma de decisión en la respuesta que el sujeto entrega. Y por tanto el aprendizaje, cuando principalmente Esteban señalaba que el aprendizaje es la adquisición de conocimiento de una mirada muy cognitiva, efectivamente, pues el aprendizaje requiere aspectos que son cognitivos, a pesar de que la manifestación es motriz. ¿En qué sentido? Que estos aspectos que son cognitivos, como la percepción o los procesos de percepción, me van a permitir también entregar y tomar una decisión para realizar la respuesta. Y en ese sentido también, insisto, cuando hablamos de los procesos perceptivos, tiene que ver principalmente con en qué forma y de qué manera yo voy a interpretar el estímulo. La percepción es la interpretación del estímulo para entregar una respuesta. Y es por eso que cada uno de nosotros, en procesos de aprendizaje, cuando aprende motrizmente, entrega y tiene momentos o las respuestas son distintas, son totalmente diferentes, porque tenemos niveles de práctica, de acervo motriz, momentos de estimulación de práctica que han sido totalmente distintos. Y por tanto, eso implica que cada uno de nosotros, insisto, interpreta la respuesta, el estímulo de manera diferente.
algunas características del proceso de aprendizaje, y acá vamos a ir viendo un poco, vamos a ir vislumbrando un poco estas ideas que tienen que ver con la automatización y el control del movimiento. Es que vamos a encontrar un nivel experto y un nivel y un aprendiz. Y cuando hablamos principalmente del experto, es que, insisto, los momentos de atención y de regulación del estímulo son mucho menores con respecto al aprendiz. Y por tanto, cuando hablamos del experto, es que este sujeto sabe dónde mirar, cómo mirar, qué elementos del estímulo poner mayor o menor atención, y además también es capaz de diferenciar en ese sentido qué nivel de información o cuál es la información más o menos relevante. Además también, la diferencia del experto, tal como dice la presentación en la lámina, es que de una u otra manera tiene distintas fuentes de información para integrar una respuesta. Por tanto, no solamente recibe la estimulación del medio, sino que viene la autorregulación del movimiento, que es la regulación interna, la estimulación, de cómo percibe los estímulos para otorgar una respuesta. Y esto es en un ejemplo claro en nuestra disciplina, es que cuando uno, por ejemplo, se incorpora o por primera vez se incorpora a una viga de equilibrio, la primera, y tiene que, vamos a aumentarle complejidad, y recibe un balón sobre la viga de equilibrio, principalmente uno se centra en no perder el equilibrio sobre la viga, y por tanto en ningún caso va a recibir el balón. Y lo más probable es que al tratar de recibir el balón, se caiga de la viga. Y por tanto, a medida que va teniendo mayor experiencia, el sujeto ya ha regulado el equilibrio, eso tiene que ver con la propia percepción del movimiento, de cómo va recibiendo esa propia información del movimiento para tener una mejor postura, regular el centro de gravedad, etc. Y luego ya va a poder atender a otros canales sensitivos para poder recibir el valor. Ese ejemplo nos podría un poco clarificar de qué manera va integrando fuentes de información para tener una buena respuesta, que es mantener el equilibrio y recibir el balón en una situación de equilibrio dinámico. El aprendiz, en tanto, dice que hay una sobrecontrol de acciones, por tanto, va a poner y va a centrar la atención en una fuente de información y no en distintas, o va a querer inicialmente atender a demasiados estímulos. Es decir, mantenerse en la viga de equilibrio y tratar de recibir un balón, y además también tratar de desplazarse en la viga de equilibrio. Y por otro lado también, en este nivel de ansiedad para entregar una buena respuesta, el aprendiz también va a depender mucho del feedback externo, es decir, de la retroalimentación externa. Su ejecución y la eficacia de la ejecución depende mayormente de la estimulación y de las correcciones que el medio le pueda entregar. Y por otro lado también te dice, bueno, hay una sobrevaloración, es decir, hay una sobrevaloración de la propia ejecución, por tanto va a querer avanzar en hacer muchas más cosas, en atender a mayor estímulos con respecto a los cuales él realmente es capaz de realizarlo. Y acá también, si pueden ver, Esteban y Jordan, es que el aprendiz de una u otra manera también pone en juego mayores elementos emocionales, cuando dice que, ojo, hay falta de confianza y falta de seguridad. Y esos elementos también están, insisto, determinados por el nivel de feedback que tenga del medio. ¿Profesora? ¿Mm? Rosita, Ivana, ¿algo que se me haya quedado? Y por tanto, uno de los elementos que que vamos señalando también con respecto al aprendizaje, es que cuando hablamos de aprendizaje motriz para favorecer efectivamente el aprendizaje, que es adquirir conocimientos, habilidades, destrezas de manera adecuada y que sean estables, permanentes en el tiempo y que además puedan ser aplicables en distintos contextos, es que de una u otra manera el diseño de las tareas motrices deben apuntar a aspectos que son perceptivos cognitivos. Hablamos también de procesos de atención, de regular la atención frente a distintos estímulos, procedimientos de categorización, de jerarquización, de desglose de habilidades, trabajos de la memoria, etcétera, que nos permitan también incluso evaluar nuestro propio desempeño para poder resolver problemas. Por tanto, inevitablemente, cuando hablamos de aprendizaje, el desarrollo de las habilidades para hacerme más competente va aumentando en elementos que yo tenga que poner a disposición. O ese proceso de aprendizaje, perdón, de las habilidades implica mayor complejidad en los elementos que voy poniendo a disposición para mejorar o para avanzar de un nivel de habilidad a otro.
Y cuando hablamos del aprendizaje, y con esto ya vamos finalizando, vamos a ir finalizando un poco la presentación de hoy, es que el aprendizaje motriz posee 3 fases que nos van a permitir ir avanzando en situaciones o nos van a permitir ir resolviendo tareas motrices. Yo después voy a hablar un poco de las tareas motrices, porque es un concepto, un término que he ido mencionando harto a continuación. El aprendizaje motriz tiene una fase que es cognitiva, una fase que es asociativa y una fase que es autónoma. No automática, sino que autónoma. Y por tanto el aprendiz va pasando por estas 3 fases a medida que va recibiendo cierta estimulación. Cuando hablamos de una fase cognitiva principalmente, hablamos de que hay una etapa que el sujeto se visualiza un plan mental de lo que debe hacer. Y por tanto, en esa fase cognitiva, en esta idea mental de lo que debe hacer, hay un conocimiento de los resultados. Y acá, en este sentido, desde el punto de vista de la práctica pedagógica y de la intervención didáctica del profesor, esta fase es fundamental porque está asociada al nivel y a la calidad de información que entregue el profesor para que el estudiante se cree un buen plan mental. En tal sentido, si, por ejemplo, les dijese, bueno, vamos a recibir un balón en básquetbol, o voy a entregar un pase de pique en básquetbol, el pase de pique se realiza con un bote en el suelo a una distancia determinada para que el compañero pueda recibir ese balón, el móvil. Es una información bastante vaga, o sea, ustedes podrían imaginar cualquier cosa. Por tanto, esa información inicial que es, y luego también la información que me va a permitir decirle al estudiante qué es lo que yo espero del otro, qué es lo que yo espero en la ejecución, va a permitir también crear un mapa mental, una idea del movimiento mucho más estructurada. En esta fase, bueno, al igual que en las otras, el rol del profesor como parte del ambiente, un poco lo que vieron, también lo vieron con la profesora Jacqueline en el desarrollo, como siendo parte del ambiente, es fundamental para una estimulación correcta. Cuando hablamos de una fase asociativa, en una fase asociativa la persona, el individuo, ya va teniendo mayor práctica, mayor instancia de la práctica y una práctica un poco más rudimentaria de la habilidad que se quiere enseñar, pero fundamentalmente esta fase asociativa se caracteriza porque hay un engranaje entre el acervo motriz que tiene el sujeto con las nuevas habilidades que va adquiriendo. Y por otro lado, este engranaje, y luego sujeto a la práctica, va a permitir que el individuo pueda ir estructurando el movimiento que quiere aprender. Y una fase autónoma está vinculada a la cantidad y a la calidad de la práctica, donde el sujeto ya va requiriendo menos feedback del medio para poder resolver una problemática motriz, porque ya es capaz de integrar, tiene la idea integrada, ya sabe el resultado mentalmente al que quiere llegar, ya ha practicado lo suficiente, tiene experiencia en la práctica a partir de distintas tareas, y luego ya en función es capaz de, en una fase autónoma, de regular la cantidad de práctica a la cual es sometido. Y por tanto, acá hay una descripción ya más o menos de las fases, pero son elementos que ya hemos señalado, y lo que nos dice principalmente es que estos elementos están asociados, insisto, a la cantidad y al tipo de información que el sujeto pueda recibir. Y al final nos habla de la información no reguladora para eliminar fuentes distractoras. Y acá, por eso, los momentos de aprendizaje y el contexto del aprendizaje incluso también debe estar diseñado para que el sujeto sea capaz de captar la información y la estimulación correcta para poder aprender. Y en la fase asociativa lo que nos dice es que se va a actuar con un mayor rendimiento en función de la fase cognitiva y poco a poco, producto de la práctica, va aumentando la fluidez, la calidad y la coordinación de la habilidad. Y cuando ya hablamos de la coordinación, en su definición, podemos ir señalando que el sujeto tiene movimientos mayormente articulados, fluidos y mucho más espontáneos que dan cuenta de una mejora en la calidad de la práctica o de la habilidad. Y la última fase, hablamos de un nivel de desempeño estabilizado, esta fase autónoma, y cuando hablamos de un nivel de desempeño estabilizado nos referimos principalmente a que el sujeto ya tiene una forma continua, constante de ejecutar un movimiento. Si va a pasar una valla, efectivamente la pierna de ataque siempre va a ir en la misma distancia, va a ser una fase de rechazo generalmente en la misma distancia, la pierna de recobro también va a tener la misma
la misma postura, o la postura sobre la valla va a ser la misma, por tanto, el sujeto ya ha ido estabilizando un desempeño. Un desempeño en su ejecución es muy complejo que ya vayan habiendo ciertas falencias o que vaya adquiriendo un nuevo error, ¿ya? Y por tanto eso está asociado a que tiene menos posibilidades de alterar el movimiento, y en la cadena de movimiento, en la cadena cinética, hay mayor articulación, mayor fluidez entre un gesto y el otro. Y esto es importante cuando te dice hay menores niveles de atención consciente. Eso, esa fase autónoma, cuando tengo menor nivel de atención, es porque ya logré captar de buena manera los estímulos y ya tengo una interpretación que me ha permitido también percibirlo de buena manera para entregar una respuesta que es única. Y por tanto estoy teniendo menor tiempo para atender distinta información del medio, sino que selecciono la información que yo requiero. En este caso, en el ejemplo de pasar la valla, en la distancia, la velocidad, la altura, voy atendiendo a esos elementos en particular. ¿Profesora? ¿Mm? En resumen, en función de los aprendizajes, vamos señalando que el proceso de aprendizaje es un proceso de cambio que vive el sujeto, y que por otro lado este cambio se ve tanto en la conducta motriz, porque voy integrando elementos que son propios, personales, desde la acción motriz, y evidentemente a medida que aprendo, a partir de la práctica, mi ejecución se va haciendo mucho más estable y permanente, y por otro lado me voy haciendo mucho más competente en la ejecución del movimiento, en la adquisición de aquellas habilidades. Y por otro lado también, bajo mi perspectiva, efectivamente cuando hablamos de proceso es importante que visualizar el aprendizaje no solamente como el resultado, la práctica, evaluar el producto en este caso, sino que también ir visualizando qué tanto fui contribuyendo yo como profesor o profesora en el proceso del aprendizaje, principalmente a partir del diseño de tareas de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos y ya habíamos hablado constantemente sobre el concepto de tarea motriz que está íntimamente relacionado con el aprendizaje, cuando hablamos de tarea motriz, principalmente la tarea se refiere a la prescripción de lo que debe realizar el sujeto. Y esta tarea motriz está asociada, principalmente tareas motriz, está asociada a que cada prescripción de una actividad, perdón, de una problemática que usted plantee, debe estar vinculada a un objetivo motriz y a condiciones. Y esas condiciones de realización están vinculadas principalmente a condiciones de instrucción, condiciones de procedimiento, incluso de procedimientos de ejecución biomecánica, postural, etc. Por tanto, cuando hablemos de aprendizaje motriz para favorecer el aprendizaje, siempre vamos a hablar del diseño de tareas motrices, que contienen un objetivo motriz y condiciones motrices. Y por tanto, un ejemplo para diferenciarlo, cuando hablamos de un objetivo motriz, si bien estar sentado y leer el diario integra elementos que son motrices, no vendría a ser una tarea motriz, ¿ya? Porque la tarea motriz está íntimamente relacionada a la lógica del aprendizaje motriz en contextos motrices vinculados al desarrollo de habilidades. Por tanto, a pesar de que usted esté sentado leyendo el diario, tiene una postura, mantiene, eso no tiene un objetivo en la adquisición de una habilidad, como sí podría ser la tarea lanzar a un aro, que efectivamente en nuestro contexto de la disciplina tiene un objetivo que es motriz y por tanto está contextualizado a nuestra disciplina. No sé si Jordan, Esteban, ¿tienen alguna consulta, duda, pregunta, inquietud? No, quedó bastante bien. ¿Está contento? ¿Está satisfecho? Sí, es que son muchos conceptos, pero a la hora de enlazarlos entre sí, igual queda más claro, mucho más claro. Ya. Jordan, ¿usted está claro? ¿Me puede hacer un contacto vía chat? ¿Sí? Perfecto. Profesora Jacqueline, ¿algo que usted quisiera, que quisiera señalar? ¿Tiene el audio apagado, profesora? Te señalo que posteriormente voy a hacer mis intervenciones. Es tu momento. Gracias, profesora. Lo estuve esperando todo el semestre. Rosita, Ivana, ¿algo que señalar?
Yo encuentro que quedó súper claro todo. Gracias, Quedó Iván. súper bien. Yo no, quizá, o sea, obviamente que quedó súper claro todo, pero si se van dando cuenta, ya modo como de posicionamiento con respecto a cómo entendemos la motricidad, con todos estos elementos de eficiencia, eficacia, competencia, autonomía, no podemos entender la motricidad descontextualizada. Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo desde aquí hasta que salgamos de la carrera, que no podemos entender el movimiento a secas por sí solo, sino que es contextualizado. Y para aprender y desarrollarlo también tiene que estar contextualizado. Eso. Muchas gracias, Rosita.